Capricornio, bienvenido a tu lectura semanal del 9 al 15 de septiembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios cuéntame de ti, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. E igualmente, mi guerrero de Capricornio, recuerda dejarme tu dedito para arriba y compartir este video si quieres que continúe haciendo estos videos semanales. Las energías que vas a tener durante toda la semana, mi guerrero de Capricornio, es la carta de las vidas pasadas. Y esto es muy importante para ti porque para un grupo de ustedes esto puede representar de que tu alma finalmente durante esta semana va a estar conectando con el universo. Tu vida va a estar conectada con esa misión que tú tienes planeada. Muchos de ustedes que han podido estar confundidos, que no saben qué hacer o qué camino tomar con respecto a su vida durante esta semana, van a venir ciertos aspectos o ciertos recuerdos que vas a tener de una vida pasada, ya sea en otra época en la cual tú pudiste haber vivido y has resucitado ahora, reencarnado, perdón, ahora. Y podrías entonces tener estos recuerdos de ciertas cosas, de ciertas etapas, de cosas que habían pasado anteriormente y ahora vas a poder tener como esa claridad de por qué tienes ciertos temores, por qué tienes ciertos gustos por algunas cosas. Y todo esto tiene que ver con un camino anterior en tu vida. Para otro grupo de ustedes, esta carta podría estarte indicando de que van a empezar a repetirse ciclos en tu vida, que tienes que estar muy atento para poder reconocerlos. Pueden ser ciclos en el trabajo, ciclos con amistades, con relaciones. Y esto entonces tú vas a decir, pero si ya esto me pasó con mi relación anterior, si ya esto me pasó, ¿por qué tengo como esas energías de que ya yo viví esto anteriormente? Así que va a ser el momento para que tú empieces a poner en práctica, mi guerrero de Capricornio, tus lecciones aprendidas, especialmente si estas circunstancias del pasado vuelven a empezar a repetirse durante esta semana. No permitas ciclos negativos de tu vida que vuelvan a manifestarse. Así que a tener siempre una actitud y una mente positiva y mirar para atrás solamente para poder obtener las lecciones y los buenos recuerdos. No te enfoques en la parte negativa. Más adelante voy a hacer una pregunta interactiva donde tú puedes escoger dos cartas y esas cartas te dirán sí o no. Así es que está pendiente para que al final puedas hacer entonces tus preguntas. Mira, esta carta quiere hablarte, salió volando automáticamente con respecto hacia el trabajo. Si estás trabajando actualmente, te sale esta carta del 7 de oros que te habla de que vas a empezar durante esta semana a ver cómo tus frutos de todo lo que tú has sembrado anteriormente durante este año o durante años de estudios o de carrera, finalmente logras empezar a cosecharlos. Así que esos frutos, esas semillas que tú has sembrado durante años estudiando, en el trabajo, esforzándote, haciendo sacrificios, durante esta semana finalmente vas a poder percatarte de cuál ha sido el fruto que vas a cosechar por esas semillas que tú has sembrado en el trabajo. Y te habla, por supuesto, de una gran abundancia también que va a estar llegando a ti. Vas a poder darte cuenta de que todo tu sacrificio va a ser destacado. De todo lo que tú has hecho anteriormente, todos los sacrificios, todo el esfuerzo que has realizado ha valido la pena. Y durante esta semana podrás percatarte entonces de que efectivamente las cosas que tú estabas esperando se van a realizar y va a salir a tu favor. Las finanzas también habla aquí de una gran mejoría con respecto a las mismas para esta semana de septiembre, en donde tú podrás ver cómo tus ingresos empiezan a mejorar. Si tienes algo que ver tal vez incluso con ventas, vas a ver cómo tus comisiones por base a estas ventas también se incrementan. Habla de que la espera en tu trabajo, en tu vida, está por terminar. Que tengas paciencia y que continúes sembrando siempre cosas buenas, energía positiva, porque eso va a demostrarte entonces cómo tú puedes cosechar esos frutos y van a ser muy bien para ti. Si estás buscando trabajo en estos momentos, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la rueda de la fortuna, con esa es con la que nos vamos a quedar. Y esta carta te está indicando aquí de que las cosas van a cambiar rápidamente para tu vida, de que va a dar un giro
tu vida bastante radical con respecto al trabajo. Te habla también aquí de que te van a llegar oportunidades que tienes que saber aprovecharlas y en el momento indicado, cuando las mismas llegan a ti, que no tengas dudas, que no tengas inseguridades, que las cosas van a tomar un giro a tu favor. Y que recuerdes muy bien entonces tus lecciones de la vida pasada, los trabajos que tú has realizado o las experiencias que has tenido anteriormente, guerrero de Capricornio, para que entonces puedas tomar y aprovechar esta oportunidad que se te va a presentar. Pero veo que puede ser una oportunidad relámpago, es algo que no estás esperando, es algo que va a aparecer así y de la misma manera como va a aparecer en tu vida. Esa oportunidad de trabajo de esa misma forma puede desaparecer. Así que aprovecha esta semana porque las cosas van a estar a tu favor para que puedas obtener un trabajo que tú has estado esperando. Vienen cambios a favor para tu vida. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 9 de espadas y habla de una persona que se encuentra esta semana en una relación que está pasando problemas. Estás pasando problemas sentimentales, emocionales. Sientes que las cosas no están funcionando al 100% para ti en esta relación, o podría ser tu pareja también que se siente de esta manera, porque hay una persona que tiene muchas inseguridades, incertidumbre, tiene problemas para incluso poder dormir o concentrarse. Habla de una persona que está triste, que está llorando. Y puede ser también porque estás extrañando muchísimo a tu ser especial, a tu ser querido, y podrías estar sintiendo algún tipo de desconexión. Esto podría también significar, con la carta de las vidas pasadas, de que si tú estás en una relación, alguien que tú amaste durante mucho tiempo en el pasado podría regresar durante esta semana, o podrías tener noticias de esa persona durante esta semana. Y eso es lo que va a hacer que tú te sientas con estas energías bastante triste, bastante deprimido, donde no puedes salir adelante porque van a venir muchos recuerdos a tu vida del pasado por estas noticias de este ex, o por la aparición nuevamente de ese ex en tu vida. Así que vas a tener que tener una decisión, pensar muy bien qué es lo que quieres hacer con tu pareja, si te quedas con quien estás, o si entonces le das la oportunidad a ese ex que quiere reaparecer en tu vida. Podrían ser también solamente recuerdos de un ex que te empiezan a atormentar nuevamente. Si estás soltero, Capricornio, si estás soltero esta semana, te sale la carta del 10 de oros. Esta carta te habla de invitaciones que vas a estar recibiendo. Pueden ser reuniones, festividades familiares, celebraciones de cumpleaños, celebraciones de bodas, pero vas a estar invitado a algún tipo de actividad, algún tipo de reunión, ya sea con amigos o algún tipo de fiesta. Que aceptes esa invitación a esa fiesta porque allí vas a poder conocer a alguien que te va a llamar mucho la atención. Veo que ustedes pueden estar conversando, conociéndose, pasando un buen rato. Te soy sincero, no veo que eso sea una relación que va a durar permanentemente en tu vida, pero el conocer a esa persona te va a dar esperanzas nuevamente en el amor. Así que cuando empieces a recibir tus invitaciones durante esta semana en el amor, solteros de Capricornio, acepta esas invitaciones, sal, distráete, haz algo diferente para que definitivamente puedas conectar nuevamente con tu yo interior y con tu amor. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana y quédate conmigo porque al final viene la pregunta interactiva. Todavía no te vayas. Los números de la suerte para ti esta semana: tienes el 9, tienes el 6, te sale también el 2 y el 6. Recuerda hacer las combinaciones que más resuenen contigo. Puedes tener el 26, el 29 me gusta también muchísimo. El 66, utiliza los números que más resuenen contigo y si juegas al azar, pues hazlo responsablemente. Tu día de la suerte para esta semana va a ser el día viernes. Préstale atención a las energías entonces del día viernes porque ese va a ser un día muy positivo para ti donde vas a estar recibiendo buenas noticias. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a más guerreros. Vamos a hacer la pregunta de sí o no. Ve pensando en tu pregunta en estos momentos. Ups. Oye, esto es para darles más tiempo para que piensen en su pregunta. Tienes la opción A y tienes la opción B.
¿Estás claro en qué pregunta vas a hacer? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también, pero tienes que pensarlo un poco más. Espero que hayas disfrutado de esta lectura, mi guerrero de Capricornio. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.